Hay una frase que muchos cristianos dicen a menudo, el cual causa en mí particularmente, algo parecido a la decepción. Esta es la famosa frase que yo le he escuchado a muchos cristianos, o se hacen llamar cristianos. Hay personas que no conocen al Señor y son mejores personas que los cristianos. ¿A alguien la ha dicho o alguien la ha escuchado? Mira, esa persona ni conoce al Señor y es hasta mejor que tú. O cristianos diciendo, mira, esa persona que no conoce al Señor y es hasta, y para decorarlo un poco más, moralmente es mejor que tú. Esta frase se escucha entre cristianos y no sé si es un intento de querer mostrar la gracia común de Dios al mundo para disminuir la responsabilidad de los cristianos, o sencillamente es una crítica para aquellos que se hacen llamar cristianos, pero que su conducta como tal no muestra nada de la cristiandad. Los cristianos del siglo I, segundo, tercero, cuarto y hasta los de hoy se caracterizan por una vida piadosa, y eso solo se puede dar en el marco de la obediencia que tengamos hacia Dios. Así que no debe haber mejores personas desde la óptica terrenal que un cristiano. En un mundo caído como este, no debería haber una mejor persona que un cristiano. No debe haber personas mayormente morales que los cristianos. Si bien es cierto, la ley natural de Dios, que acabamos de enseñar, está en todos los hombres, nosotros los cristianos tenemos la ley de Cristo y el Espíritu Santo que nos capacita para poder cumplirla, y al final esa ley de Cristo, en resumidas cuentas, es amar a Dios y amar al prójimo, y no podemos decir que amamos a Dios si no le obedecemos, si no le priorizamos, si no enderezamos nuestras prioridades mirando primeramente la eternidad. Este capítulo, hermanos, es de una fecha más temprana que muchos de los capítulos anteriores. Yo lo he dicho anteriormente, Jeremías está construido de una manera un poco extraña, y lo pongo entre comillas, de una manera un poco extraña, porque parecía que comenzara desde el capítulo 1 como hasta el 27, de una manera cronológica, 28, 29, 30, 31, 32, 33 como la parte central, y ahora empieza el 34, 35, 36, otra vez pareciera que estuviera echando como hacia atrás. Es como si estuviéramos contando así, 1, 2, 3, 4, 5, llegamos al 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y otra vez hacia el 1. Es básicamente como Jeremías nos plantea su libro, para que lo podamos entender, porque cuando tocamos a un rey como el que ahora estamos tocando, podemos decir, pero espérate, ya ese rey no había estado. Es que otra vez pareciera que estuviera como devolviéndose la historia. Este capítulo entonces es de una fecha más temprana que muchos de los anteriores, porque lo que contiene se dijo y se hizo en días de Joacín, dice el versículo 1, ya no de Sedequías como estaba en el capítulo 34, pero entonces debe ser en la última parte de su reinado, porque fue después de que el rey de Babilonia con su ejército subió a la tierra, nos dice el versículo 11. Lo cual parece hacer referencia a la invasión mencionada en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 2, la cual sucedió con ocasión de la rebelión de Joacín contra el rey Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia. Joacín reinó en Judá, dice la Escritura, durante 11 años. Y seguro hacia el final de su reinado es que esta palabra de Jeremías vino al pueblo de Judá y de Jerusalén. Este rey había hecho, como la mayoría de ellos, dice la Escritura, lo malo delante del Señor, y era hijo de Josías, quien fue un buen rey. ¿Alguien recuerda a Josías? El rey que fue rey desde los 8 años, que hizo la reforma y todo lo demás. No la reforma protestante, sino las reformas dentro del pueblo. Reformó muchas cosas con la ley de Dios, y el Señor se agradó de él, de Josías. Pero este rey en la historia de reyes viene antes de Sedequías, quien era del que estábamos hablando en los capítulos anteriores. Así que en ese contexto es que Dios le dice a Jeremías que fuera a la casa de los recabitas, hablara con ellos y los llevara a una recámara del templo del Señor,
Y hay una orden en particular que les dice, y dales vino. Miren, cuando nosotros leemos la Escritura y este tipo de historias y todo lo demás, a veces ponemos a pensar como, wow, pero Dios sí es como creativo. ¿Por qué ahora quiere darle vino a unos hombres? Bueno, déjenme decirles que Dios sabe lo que está haciendo, evidentemente. Tal vez Jeremías en ese momento no tendría ni idea, o muchos del pueblo de Jerusalén y de Judá no tenían ni idea por qué querían que Dios primero fuera Jeremías a los recabitas y luego de que trajera a los recabitas al templo y les diera vino. No les podía dar comida. ¿Por qué vino? Entonces Dios está patrocinando la borrachera. ¿Qué es lo que quería Dios? Es lo que quería Dios. Bueno, de los recabitas no se nos dice cuántas personas eran, pero se presumen varios por la lista que Jeremías menciona. No se nos menciona mucho de ellos allí, solo que estaban en Jerusalén habitando en esos momentos. Se les llama recabitas porque venían de un linaje desde hace aproximadamente 200 o 300 años de Recab, quien era el padre de los recabitas, y por eso se mencionan así y vienen desde los ceneos, quienes eran un conjunto de hombres y mujeres que pertenecían a ciertas tribus constituidas paganas y demás. Los recabitas, o Recab más bien, era algo así como el Abraham de los judíos, era el patriarca de los judíos. Ahí no se menciona a Jonadab, quien era el padre de ese momento, pero vienen desde Recab 200, 250 años antes de esta historia, en donde Recab fue el que inauguró su clan, ¿verdad? Inauguró su tribu, inauguró su familia, inauguró su linaje, Recab. Estos recabitas tienen ciertas costumbres y conductas que ya veremos más adelante, pero por lo pronto Jeremías hizo lo que Dios le mandó. Fue allá, los trajo, los ubicó y le dio a los hombres jarras y tazas llenas de vino para que bebieran. Beban vino. Estos hombres y mujeres han tenido una obediencia ejemplar, como se llama este sermón, que Dios lo usará para argumentar a su pueblo y reclamar santamente la conducta de aquellos que Él ha escogido. Por eso la tesis que les presento, ¿verdad?, en esta mañana tiene que ver mucho con esto, es que solo en Cristo, amados hermanos, podemos tener una obediencia ejemplar porque tenemos a nuestro favor la obra del perfecto obediente. Solo en Cristo podemos tener una obediencia ejemplar porque tenemos a nuestro favor la obra perfecta del perfecto obediente. Entonces noten lo que sigue diciendo el capítulo 35 en el versículo 6. Pero ellos dijeron, ¿quiénes dijeron? Los recabitas. Hasta allí estamos, Jeremías le está dando vino, jarras y de todo. Tomen vino en la recámara, en el templo. Pero ellos dijeron, no beberemos vino. ¿Por qué? Porque Jonadab dice, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó, no beberán vino jamás ni ustedes ni sus hijos. Tampoco edificarán casa, ni sembrarán simiente, ni plantarán viña, ni poseerán ninguna, sino que habitarán en tiendas todos sus días, para que vivan muchos días en la tierra donde son peregrinos. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo lo que él nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificarnos casa en donde morar, y de no tener viña, ni campo, ni siembra. Hemos habitado solamente en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Pero sucedió que cuando Nabucodonosor, cuentan ellos, rey de Babilonia, subió contra la tierra, dijimos, vengan y huyamos a Jerusalén ante el ejército de los caldeos y ante el ejército de los arameos. Por eso, terminan diciendo, habitamos en Jerusalén. Yo me imagino a Jeremías presentándole a tremendo fiestón. Y ellos dijeron, no, nosotros no bebemos. Estos hombres que Jeremías trajo jarras y tazas llenas de vino respondieron de manera segura y sin titubear. Ellos dijeron que no beberían vino.
Y la razón de esto es porque era costumbre desde que esta tribu se formó, inaugurada por el patriarca Recab, hace ya 200 a 300 años atrás, de este momento en que le contesta a Jeremías. Es decir, ningún hombre ni mujer de esta familia recabita en aproximadamente 300 años había bebido vino por orden de su padre. 300 años. Ellos no deseaban lo que no conocían. Podría especularse mucho acerca de esto y la razón de fundamentar a su familia de no beber vino en ninguna circunstancia, pero no sería útil porque el punto es la clase de obediencia que está teniendo esta familia a su padre o patriarca Recab. No sabemos si Jeremías sabía esto, pero sí sabemos que Dios sí lo sabía. Y al negarse a tomar vino, no estaban desobedeciendo a Dios, porque no hay un mandato específico que diga que los hombres deben beber vino. Se dice muchas cosas del vino, pero no que sea un mandato para que todos los hombres y mujeres obligatoriamente tengan que beberlo. A petición de un profeta de Dios, estos hombres igual se negaron a hacerlo obedeciendo los mandatos de sus propias tradiciones. Ellos no dijeron por qué no lo podían hacer, no les interesaba, sino simplemente no lo hacemos porque nuestro Padre así lo dice y listo. Es razón suficiente, yo quiero obedecer a mi Padre. El Padre instauró esa ley familiar y eso era suficiente sin ir a cuestionar tal decisión. Lo que esta familia, que no era del pueblo de Dios, tenía, era una fuerte moralidad para obedecer los mandamientos de sus padres sin cuestionar un solo punto ni una sola coma. Es revelador cómo cualquier persona del mundo podría ser mayor moralmente hablando que el pueblo de Dios, que se la ha pasado desobedeciendo desde el inicio. Pero los mandatos no se acaban allí. El Señor nada más le dijo, dale vinos. Y él dijo, no queremos vino. No solo era que no debían beber vino, sino que tampoco, dice el texto, edificarán casa, ni sembrarán simiente, ni plantarán viña, ni poseerán ninguna, sino que habitarán en tiendas todos sus días para que vivan muchos días en la tierra donde son peregrinos. Parecían más evangélicos que los evangélicos ahí. El no tomar vino era manejable, digámoslo así, desde una perspectiva del corazón, pues lo que nunca has probado tal vez no lo deseas nunca. Yo he visto muchos jóvenes que tú les hablas de algo de alcohol y todo lo demás, dicen pues no. ¿Y por qué? Porque si el cuerpo nunca lo ha adquirido, el cuerpo no lo va a desear de manera fácil. Si lo hacen es por su travieso corazón y no porque el cuerpo lo pide. Los que vienen de una tradición de estar bebiendo toda su vida y después cortar con el alcohol para vivir una vida en el evangelio, al principio les cuesta. Al principio luchan porque no solo son sus pensamientos, el cuerpo pide algo de lo cual tú lo habías acostumbrado todos los fines de semana, de viernes a lunes. Digamos de una manera desproporcional. Entonces para ellos era sencillo no anhelar algo que nunca han probado. Ya, no, nosotros no bebemos, ¿verdad? Pero ahora el otro mandato tiene que ver con no hacerse bienes materiales para vivir. No podían edificar casas, no podían sembrar ni plantar una viña y ni poseerla. Contrario a eso, deberían vivir en tiendas. Imagínense a estos hombres y mujeres ver a su alrededor que todos plantaban, que no veían nada de malo en ello. El vino no lo podían poner, el vino podían ver como que ellos como que beben y están como tambaleques y ahí hacen su espectáculo, su vergüenza y todo lo demás. Y tú puedes decir, no quiero eso. Pero viñas, casas, edificaciones, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en sembrar o tener una casa? Sus ojos pueden llegar a desear algo que les habían prohibido. Sin embargo, estos hombres le dijeron a Jeremías que ellos han obedecido la voz de su padre y por lo tanto solo viven en tiendas porque eran peregrinos en la tierra y tendrían larga vida en ella.
Y es increíble esa como antítesis, ¿verdad? Es interesante la forma en que este clan de familia veía la vida. No bebían vino y no compraban bienes para no acostumbrarse a los placeres que este mundo les podía ofrecer. No bebían vino, no compraban bienes para no adaptarse al mundo, porque la política de su padre era: somos peregrinos, vamos a estar aquí momentáneamente. Vamos a estar aquí, así que habiten en tiendas, no es necesario que edifiquen, porque al final del día esto no es de ustedes. Somos peregrinos. Alguna mente o alguna mentalidad divina de algo tenía Recab en algún momento. No sabemos cuál era su Dios en ese momento, pero lo que sí sabían era que estaban de peregrinos. Al parecer tenían más convicción que los que pertenecían al pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios, sabiendo que los recabitas tenían estas costumbres, porque Él lo sabe todo, utilizaría una vez más para avergonzar a su propio pueblo. Esto nos lleva a lo que viene siguiendo en el texto. Y miren algo, Dios no es primera vez que utiliza imágenes para darle un ejemplo a su pueblo y terminarlos avergonzando, ¿verdad? En otras oportunidades utilizó otras cosas. ¿Se acuerdan del cinturón? El cinturón podrido del agua. Los ve Jeremías, cómprate un cinturón, el más caro que tengas. Luego ve Jeremías al otro lado, caminaste 300 kilómetros, mete eso allí cerca al agua. Listo, Jeremías, vete 8 días después y vuelves allá por el cinturón. Y Jeremías, dale, y iba a venir. Bueno, ¿y qué hay con esto? Saca el cinturón, Jeremías, y dice: ya está podrido. Bueno, dile al pueblo que ellos están igual a ese cinturón. Oye, todo eso para decirle. Pero Dios es creativo. Y ahora le dice a Jeremías: ¿ves donde los recabitas? Tráetelos para acá y dale vino. Yo quiero que tú les des vino. Y ubícalos en las cámaras del templo. No está en ningún otro lado. Está en los mejores lugares donde la alta alcurnia podría estar. En el templo, en las recámaras. Y ahí estaban los recabitas, este clan. Dale vino. No, nosotros no bebemos vino. Y no solo eso, sino que no compramos nada. Habitamos en tiendas. Y mira ahora dónde los tiene Dios habitando, en qué tremenda tienda, ¿verdad? Ese es Dios. Pero noten lo que sigue diciendo el texto en el versículo 12. Dice: entonces vino palabra del Señor a Jeremías. Ya saben el contexto. Y ahora viene palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ve y dile a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén: ¿no aprenderán a escuchar mis palabras, declara el Señor? Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos de no beber vino, son guardadas. Por eso no beben vino hasta hoy, porque han obedecido el mandato de su padre. Pero yo he hablado a ustedes repetidas veces, con todo no me han escuchado. También les he enviado a todos mis siervos, los profetas, enviándolos repetidas veces a decirle: vuélvanse ahora cada uno de su mal camino y enmienden sus obras, y no vayan tras otros dioses para adorarlos, y habitarán en la tierra que les he dado a ustedes y a sus padres, pero no me prestaron atención ni me escucharon. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han guardado el mandato que su padre les ordenó, pero este pueblo no me ha escuchado. Hermano, una pregunta. Hermano, tú que estás en Cristo, ¿tú te ofendes cuando alguien te compara con alguien que no tiene al Señor? ¿Cómo te sientes cuando un hermano cristiano, tu mamá, tu papá, que a veces ni siquiera son cristianos, te dicen: oye, pero tu hermana que no es cristiano se porta mejor que tú? ¿Les ha pasado? Esto es lo que Dios estaba haciendo ahora mismo. Está diciendo ahora al pueblo de Judá y Jerusalén: estos que no son hermanos tuyos, que no me conocen, se portan mejor que ustedes. El Señor toma como ejemplo la obediencia de los recabitas para decirle varias cosas al pueblo de Judá y de Jerusalén. En resumen, podemos sacar las mismas conclusiones. Primero, los recabitas fueron obedientes a uno que no era sino un hombre como ellos, quien no tenía sino la sabiduría y poder que tenían ellos, un hombre, y que fue únicamente el padre de su carne.
Pero los judíos, el pueblo de Judá y de Jerusalén, fueron desobedientes a un Dios infinito y eterno que tenía una autoridad absoluta sobre ellos como el Padre de sus espíritus. Segundo, Jonadab había muerto desde hacía tiempo. Ya Jonadab ni siquiera existía allí. Y no sabía de ellos y no podía tener conocimiento de si su pueblo, su linaje desobedecía sus órdenes ni aplicar corrección por ella. Pero en cambio Jerusalén y Judá tenían el Dios que vive para siempre, para ver cómo se observan sus leyes y está dispuesto a vengar toda desobediencia. Tercero, a los recabitas nunca se les recordaron sus obligaciones para con su padre. Pero Dios a menudo envió a sus profetas a su pueblo para recordarle su deber para con él, y sin embargo no quisieron cumplirlo. En esto se insiste aquí como un gran agravante a su desobediencia. Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos de no beber vino, son guardadas. Por eso no beben vino hasta hoy, porque han obedecido el mandato de su padre. Pero yo he hablado a ustedes repetidas veces y con todo esto no me han escuchado. Y no solo yo le he hablado, también les he enviado a todos mis siervos los profetas, enviándolos repetidas veces a decirles que se vuelvan y no se han vuelto. Este pueblo, Recab, los recabitas, escuchan a un hombre como ellos. Ustedes me tienen a mí, al Dios Todopoderoso, y no obedecen. En cuarto lugar, Jonadab nunca hizo por su descendencia lo que Dios había hecho por su pueblo. Les dejó un encargo, pero no les dejó propiedades para cumplir el encargo. Pero Dios dio a su pueblo una buena tierra y les prometió que si eran obedientes, morarían todavía en ella. De modo que estaban obligados tanto por gratitud como por interés a ser obedientes, y sin embargo no quisieron oír, no quisieron escuchar. Y quinto, Dios no forzó a su pueblo a tanta penalidad ni a tales casos de mortificación como a los que Jonadab obligó a su descendencia, y sin embargo las órdenes de Jonadab se obedecieron y las de Dios no. Eso es lo que hay detrás de todo este texto que acabamos de leer. Todas estas cosas. Por eso el Señor termina concluyendo esta historia en dos vías. Una para su propio pueblo y otra para los recabitas. Noten lo que dice la Escritura, versículo 17 en adelante hasta el final. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: ciertamente traigo sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén toda la calamidad que he pronunciado contra ellos, porque les hablé, pero no escucharon, y los llamé, pero no respondieron. Entonces Jeremías dijo a la casa de los recabitas: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: por cuanto han obedecido el mandato de su padre Jonadab, guardando todos sus mandatos y haciendo conforme a todo lo que él les ordenó, técnicamente lo que Dios le está diciendo a través de Jeremías a este pueblo, porque han honrado a padre y a madre. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: a Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. En resumen, maldición para su pueblo y bendición para el extranjero. Maldición para Judá y Jerusalén y bendición para los recabitas. Mientras que de su pueblo no quedaría hombre en pie, del pueblo extranjero habría hombre delante de Dios siempre, todos los días. Y la diferencia entre un pueblo y el otro es la obediencia ejemplar de los extranjeros y la desobediencia rebelde y repetida de su pueblo. Esa era la única diferencia. Hermanos, al leer esta historia, lo más probable es que te identifiques más en ser como el pueblo y no como los recabitas. Ves como un imposible poder obedecer los mandatos del Padre de manera permanente en tu vida, así como estos hombres y mujeres del clan recabita.
No puede ser posible, dirás, de que ellos se mantuvieron obedientes a estos mandatos de su patriarca por casi 300 años. Yo tengo 20, 25, 30, 35, 40, el más viejo 44, yo. Y yo no he podido cumplir con esto. Y no solo no he podido cumplir, sino que si Dios me ha salvado, Él ha dado su espíritu a mí para poder cumplirlo y no puedo hacerlo. Y estos hombres y mujeres sin Dios por 300 años han sido fiel al mandato de su padre carnal, de su padre del linaje. Y Dios los premió por eso. Tal vez tú piensas que no han pasado medio día de la última vez que desobedeciste los mandatos del Padre de Dios, cuando ya estás desobedeciendo nuevamente. Y no, hermanos, no podemos siempre recalcar de que porque somos pecadores, por eso desobedecemos. Eso es verdad. Y hay que tener claridad y conciencia sensible ante la doctrina del pecado. Pero como hijos de Dios debemos hacer lo que aquel que nos salvó hizo. No lo vamos a hacer de manera perfecta, porque entonces no hubiese sido necesario el sacrificio, pero sí de manera sincera, con una lucha incansable contra la carne para poder obedecer los mandatos de Dios. Hermanos, la desobediencia del pueblo de Dios viene desde las primeras páginas de la Biblia, no es nuevo. No habían pasado 2 capítulos de completa paz y comunión de los hombres con Dios cuando ya estaban desobedeciendo. Adán desobedeció el mandato que se le dio. Come de todo árbol, pero este no. Y a nuestro amigo Adán se le dio por comer de ese. Gracias a su fiel compañera, hueso de sus huesos, Eva, que después le dijo al Señor: la mujer que tú me diste, que tú tienes la culpa porque esa fue la mujer que tú me diste. Yo no la pedí, tú me la diste. Ya como el pecado empezó a ahondarse más en Adán, ¿verdad? Era un solo mandato y no pudo obedecerlo. Luego de allí en adelante la Biblia lo que nos muestra es que no es Adán, es nuestra naturaleza caída que no soporta autoridad, porque el corazón nuestro se quiere levantar contra el Creador, porque creemos que podemos ser como Él. El gran problema de Adán y de Eva no era comer del fruto, es que ellos creían que podía tener el conocimiento de Dios al comer de eso, porque eso fue lo que la serpiente le dijo: serán como Dios. Y ese es el problema de tuyo y mío hoy. Siempre creemos que podemos ser como Dios y nunca vamos a ser como Dios, por la sencilla razón de que Él es el creador y tú y yo somos criaturas. Nada más. Eso ha sido la historia de la humanidad. Hombres como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Moisés, como Josué, como Sansón, como David, Salomón y muchos más desobedecieron de muchas maneras. Todos los hombres del Antiguo Testamento sin excepción y con los que Dios hizo un pacto, todos fallaron, todos sin excepción. Pero en medio de su falla Dios hizo una promesa. Desde el mismo inicio donde el hombre desobedeció, Dios dio promesas en donde se solucionaría una vez por todas el problema. Los recabitas eran solo una migaja delante de aquel que obedecería perfectamente al Padre perfecto. Y 600 años después de esta historia llegó un hombre que no estimó el ser igual a Dios. Los hombres caídos querían ser como Dios, pero este hombre no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y tomó forma de siervo, nació en un pesebre, se hizo hombre como nosotros, pero sin pecar en nada, puro, sin mancha, limpio, bello, hermoso, completo. Filipenses nos dice: hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo y haciéndose, escuchen bien, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente en todo.
no hizo nada más sino la voluntad de su Padre, el cual es eterno y no temporal como Recab, como Jonadab. Jesús estaba en gloria con el Padre y vino a este mundo sometiéndose no solo a la obediencia de su Padre, sino sometiéndose a las mismas limitaciones humanas, siendo el mismo Dios. Él se sometió a la obediencia de su Padre y se sometió al mundo que Él mismo creó por su palabra. No era que no tomara vino, no era que no comprara casa, ni sembrara, ni tuviera viñas, no era que solo habitara en tiendas, no, era que se despojara de la gloria que tenía con su Padre por pecadores que no obedecemos como tú y como yo. Vino, nada. Dios avergonzó a Judá y a Jerusalén con los recabitas. Pero aún más, hermanos, hermanas que están aquí, Dios avergonzó al mundo cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó para hacer de manera perfecta lo que ningún hombre del pasado, del presente y del futuro podrían hacer de esa manera, obedecer. Aquí no hay ninguno que haya obedecido de manera perfecta y completa. Ninguno. Ninguno. Así que la encarnación de Cristo desnuda nuestra vergüenza. La muerte de Cristo crucifica nuestra vergüenza. Y la resurrección de Cristo nos libera de esa vergüenza, hermanos. Y no solo eso, sino que al liberarnos de la vergüenza, su Espíritu Santo que habita ahora en nosotros, ahora nos da poder para atender el llamado de Dios en todas nuestras áreas y obedecer a los mandatos divinos para ser más como Cristo. Dios no solo nos libertó del problema de la desobediencia, porque imputó la obediencia perfecta en aquellos que ha determinado salvar, sino que nos capacita a través de su Santo Espíritu para ahora poder obedecer. Aquí no hay un cristiano. Si tú alzas la mano, si yo te dijera a ti, alza la mano si tú eres creyente, si tú conoces a Cristo y tú alzas la mano, yo te tengo que decir, tú no tienes ninguna discapacidad o incapacidad para no obedecer los mandatos de Dios. No, pastor, pero es que el pecado, sí, pero el Espíritu es más fuerte que tu pecado. Es más poderoso. La Biblia dice que su poder se perfecciona en mi debilidad. Y yo tengo que creer esa realidad. Porque si no la creo, toda la vida te la vas a pasar diciendo, ay, la doctrina del pecado, ay, la doctrina del pecado, ay, la doctrina del pecado. Sí, está el pecado, pero Cristo venció el pecado. Y yo tengo que creer y tengo que mirar a la cruz cada vez que peco para ir en arrepentimiento a mi Padre y decirle, Señor, no me dejes pecar más. Ayúdame con mi incredulidad. No puedes venir a decir que tú tienes 30 años en el Evangelio y estás igualito al primer día. Eso sería creer en un Dios perverso que no cambia a nadie. Y yo no creo en ese Dios. Ese Dios que está en la Escritura no solo te salva, sino que te santifica, porque ya en su mente tú estás en la gloria con Él. Y hermanos, Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay manera, no hay ninguna manera de que un hijo de Dios se quede tal cual como Él lo encontró. Ninguna, ninguna. Porque su objetivo es hacernos más como su Hijo Jesucristo para estar con Él en gloria algún día. Así que la razón del por qué tú estás de este lado de la eternidad todavía y no has muerto es porque el Señor te está haciendo más como Cristo. Esa es la razón, hermano. Más bien, Señor, ayúdame a entender cómo esta situación que no obedezco me está haciendo más como Cristo. Y yo quiero obedecer tus mandatos para ser más como Cristo, así me duela. Dios no solo nos libertó del problema, hermanos, de la desobediencia, sino que nos salva, nos santifica y vamos a ser glorificados. Cuando estés a punto de pecar, hay un mandato de la ley de Cristo que no estás obedeciendo. Pero considera antes de sentir que no puedes, que Él te ha dado su espíritu para que puedas derrotar ese pecado, ya sea huyendo o atravesándolo con la espada de la palabra de Dios, recordando las verdades del Evangelio en tu mente para no caer. Hermano, si tú huyes del pecado, eso no te hace débil. Es que tú eres débil, yo soy débil.
El pecado debemos huir. Y es increíble porque la Escritura me dice que como cristiano yo puedo enfrentar al diablo, pero al pecado huye. La tentación corre. Y como hijos de Dios, siempre tenemos una oportunidad para decidir correr o quedarnos allí. Cualquier hijo de Dios que ha pecado, como todos los que están aquí, yo tuve la oportunidad de no pecar en muchas circunstancias y terminé pecando porque me dejé llevar de la carne. Siempre hay una opción, siempre hay una oportunidad cuando el Espíritu está en ti, que te dice, no hagas eso porque vas a pecar. Pero mi deleite en la carne es lo que termina haciéndolo, y después digo, Señor, perdóname. Y sabes que a pesar de nosotros, aún Cristo intercede por nuestra desobediencia delante del Padre hoy. Dice, ese es mío, recuerda. Yo di mi sangre por él. No importa, él cayó, pero ese es mío, tú me lo diste y yo no lo voy a perder. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo nosotros, hermanos. El Señor es nuestro ejemplo perfecto, el cual debemos imitar. Y si Él obedeció y lo hizo de manera perfecta, eso es lo que nosotros deberíamos buscar. Noten lo que dice Juan capítulo 5, versículo 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Jesús, hermano, está diciendo esto. Nosotros a veces terminamos haciendo cosas por iniciativas nuestras, creativos que nos ponemos. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. El Dios encarnado está diciendo que no busca su voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Jesús comía, bebía, dormía y hacía lo que hacía solamente para agradar a su Padre, hermanos. Su Padre. La comida, bebida, casas y siembras de Jesús era obedecer. O procuraba nada más sino obedecer a aquel que lo había enviado. Si Cristo no podía hacer nada por iniciativa propia, ¿de dónde nos sale a nosotros tanta creatividad para buscarle la comba al palo? ¿Por qué siempre queremos luchar contra la ley de Cristo? Porque si Cristo dice que no, tú puedes decir tal vez. Porque si Cristo dice que sí, tú puedes decir tal vez no. ¿Por qué somos así? Porque siempre buscamos la comba al palo. Yo te lo digo, yo soy en mi profesión, soy contador público. Y cuando viene una norma tributaria, uno lo primero que piensa es, bueno, ¿y qué dice la administración al respecto de esto? Para ponerle nombre bonito, para no decir nombre y darle propaganda a esa empresa. ¿Qué dice la administración de impuestos locales para esto? Siempre... Y lo que dice, tú estás como leyendo letras, comas, puntos, pero no dice esto, mira, ¿ves? No dice esto, por aquí no podemos ir. Esta es la más rápida y contador que no haga eso no sirve. Menos mal que yo no soy tributarista, hermanos. Pero siempre estamos así. Bueno, si tú lo quieres hacer con las leyes terrenales y no hay pecado allí, está bien, pero la ley de Cristo es sí y no, es el sí, es el amén y punto. Eso es lo que Cristo dice, eso es suficiente. Así que, hermanos, como lo dice Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú haces la voluntad del Padre, tú entrarás al reino. Tú no haces la voluntad del Padre, no vas a entrar al reino de los cielos. Jesús también le respondió en Juan capítulo 14, si alguien me ama, no es que yo amo a Cristo, ok, Él te está diciendo, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Mano, a mí me es imposible creer cómo el Señor ha hecho morada en mí a través de su Santo Espíritu. De verdad, yo a veces no creo eso. Pero es la verdad y yo tengo que creer esto porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Una de las razones de tú saber que haces la voluntad del Padre es que Él ha hecho morada contigo a través de su Santo Espíritu. Pero no puedes decir que permaneces desobedeciendo de manera deliberada de esa forma, porque Él no se contradice y el poder del Espíritu Santo es mayor que nuestra propia carne.
Sé que muchas veces cuesta, sé que muchas veces duele, hermano, sé que muchas veces incomoda hacer la voluntad de Dios y obedecerla, pero eso es bueno. Piensa en el Evangelio. Costó, dolió, incomodó a aquel que estaba en la eternidad y que no necesitaba hacer lo que hizo, porque Él no nos necesita a nosotros, ni a ti, ni a mí, para seguir siendo Dios. Y Jesús se incomodó, le costó, le dolió. Lo hizo por amor solamente, y es por amor solamente que nosotros deberíamos obedecer sin importar cuánto cueste, duela o incomode. Hermano, hermana, ¿estás obedeciendo la instrucción pastoral de acuerdo con la Escritura? ¿Estás obedeciendo a tu padre y a tu madre de acuerdo con la Escritura? ¿Estás sometiéndote a tus hermanos de la iglesia conforme a las Escrituras? ¿Estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, hermano? ¿Te estás sometiendo a tu esposo amorosamente así como la iglesia se somete a Cristo, hermana? ¿Estás santificando a tu esposa con la palabra de Dios, hermano? ¿Estás tratando a tu esposa como vaso más frágil? Jóvenes, ¿están sometiéndose a las autoridades del gobierno, de la universidad, la escuela, de sus casas, de la iglesia, de manera amorosa conforme a las Escrituras? ¿Estás estudiando juiciosamente para cumplir tus deberes académicos? Hermanos y hermanas, ¿están amándose unos a otros con amor sincero? ¿Estás muriendo a tus pretensiones personales por el bien de la iglesia? ¿Estás haciéndote inferior a tu hermano como lo dice la palabra de Dios? ¿Estás cuidando a los hermanos débiles en la fe? Y ustedes, hermanos débiles, ¿estás aprendiendo de tus hermanos que son fuertes en donde tú eres débil para que puedas aprender? Cuando se enferman, ¿están preocupándose los unos por los otros? ¿Están llevando las cargas los unos de los otros? Amados, todas estas preguntas retóricas que estoy haciendo es para que medites en que lo que estoy preguntando debe ser un sí naturalmente si eres de Cristo. Entonces, Él murió por ti, Él te dio su Espíritu Santo y te capacita. Él preparó de antemano estas obras para que tú como creyente de manera natural y espiritual puedas caminar sobre dichas obras, porque esa es la voluntad del Padre y porque eso es obedecer, y tendrás parte en los cielos para que le digas algún día, Señor, en los cielos. Si tú no estás haciendo la voluntad del Padre y por lo contrario te estás deleitando en el pecado, hermano, vuelve a Cristo. No te quedes allí porque sé que Él no te ha salvado para eso. Vuelve a Cristo, no te quedes allí porque Él te amó tanto que no te pretende dejar en el fango. Hermano, hermana, escucha la voz de Dios y no te quedes en el fango revolcándote en el pecado, porque eso te hará un daño que será fuertemente difícil que puedas remediar sin dejar heridas. Y no estoy hablando de tu salvación. Estoy hablando de que entre más perdures en el pecado, las heridas serán más fuertes. Nuestro Redentor es nuestra fortaleza, y si ya Él se dio todo por nuestra salvación, hoy está intercediendo por ti y por mí, por nuestra santificación. El que nos salva nos santifica a través de sus ruegos amorosos delante del Padre, donde cada vez que tú caes en pecado, solo por el hecho de ser Él, está al lado de su Padre. No con cara de decepción, sino con amor santo, diciendo que tú le perteneces. Una vez un pastor que vino a predicar aquí ilustró, no sé si ustedes se recuerdan esto, él decía, cuando un creyente cae de la mano de Dios, cae en la mano de Dios. Porque el creyente nunca va a caer de la mano de Dios, pero sí va a caer. Y cuando tú caes, hermano, hermana, de la mano de Dios, estás cayendo en la mano de Dios. Y providencialmente estás allí para que dependas mucho más de Él. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles para acercarnos a Dios una vez más, verdaderamente arrepentidos y ser lavados por su precioso perdón que tenemos asegurado en Cristo. Esto nos debe llevar a hacer la voluntad del Padre, a ser ejemplos en nuestra obediencia, y cada vez que alguien te diga que el mundo es mejor testimonio que tú,
que te duela santamente para que busques hacer la voluntad del Padre para su gloria y el bien tuyo y los de tu alrededor. Y para los que están en este lugar que se sienten identificados con los recabitas, déjame decirte algo. Tu alta moral es buena. Tu alta moral es buena. Puedes ser la persona más responsable de este lugar. Puedes ser el padre más responsable si es lo que crees. La madre que mejor educa a sus hijos. Puedes ser el hijo más ejemplar. Puedes ser el empleado del mes por tu efectividad y tu ética. Puedes ser la persona que mayormente respeta a las autoridades. No ves un policía cuando ya le estás haciendo así, como si tú fueras el capitán. Padres, a jefes, a las autoridades civiles, a los profesores que tanto ya hoy se les irrespeta. Tú puedes ser el que más respeta a los maestros, a los directores, a los decanos, etc. Puedes ser el que más obedeces en este auditorio. Pero amigo, si tu alta moral está basada en tu propia justicia, créeme que eso no te va a llevar al cielo. Nada de eso te va a llevar al cielo. Eso no pasará de esta temporalidad. Cuando mueras, amigo, tu alta moral morirá contigo. Y tal vez allí, cuando tú mueras, en ese mensaje que a todos los muertos le colocan en las tumbas, pueda que diga, qué ejemplo moral. Pero eso no va a pasar de esa tumba, amigo. Eso no va a pasar de allí. Eso no va a pasar de allí. Amigo, esa alta moral que tienes, así tú no lo aceptes, proviene de la misma gracia común de Dios que le ha placido dártela a favor de los demás y especialmente de su iglesia. ¿Quieres que te diga una cosa, amigo? Si tú no conoces del Señor y digamos tú, que tienes una empresa o que tienes vecinos cristianos y todo lo demás, ¿sabes quién se beneficia de tu alta moral en el barrio? Yo como cristiano, porque seguramente no vas a prender un pico a la 10 de la noche que me va a fastidiar a mí para prepararme para el día del Señor, como algunos ayer que no tienen esa alta moral en mi casa, lo hicieron. Yo quisiera tener de esas altas morales alrededor mío. Pero quiero decirte que eso no pasará de esta temporalidad que algún día acabará. Este mundo va a acabar, te guste o no, lo creas o no. No depende de lo que tú sientes, depende únicamente de Dios. Lo que te está condenando no es tu alta moralidad. Es la motivación de alta moralidad que está basada en tu propia justicia, que crees que con tus estándares se mide el mundo y tal vez no lo dices, pero en tu actuar lo comunicas. ¿Y sabes algo? Dios solo tiene un estándar de moralidad y es la de su propio Hijo. Y como nadie puede llegar a esa medida, sí nos ha provisto la salvación a través de la obediencia perfecta y ejemplar de su propio Hijo únicamente. No son tus obras lo que te va a salvar. Es la obra del único perfecto que se presenta delante de Dios, Jesucristo. Esa es la única obra salvífica que tú necesitas. Tus obras no te van a salvar. Así que Dios únicamente te va a aceptar es cuando coloques tu confianza en Cristo y no en ti. Cuando te arrepientas de tus pecados, de tu autojusticia que aflige a los hombres sin Dios y puedas obedecer al perfecto obediente, a Cristo, quien en su obediencia activa ofrece salvación a los pecadores como tú y como yo. Así que, amigo, yo te ruego por los méritos de Cristo que tú vayas a Él. Y ve ahora porque sus estándares son mejores que los tuyos, porque gracias a ellos es que se nos ha provisto la salvación solo por gracia de Dios. Amigo, yo ruego al Señor que te salve hoy. Y yo ruego eso porque tú necesitas salvación. Y sé que la necesitas porque yo estaba un día como tú. Creía que mi moralidad me podría salvar, que mi alto estándar podría salvarme, hasta que Dios mismo me humilló de tal manera que tuve que reconocerlo a Él como mi Señor y mi Salvador. Y desde entonces solamente miro a mi moral estándar Jesucristo, porque Él ya pagó por lo que yo no voy a pagar. Y Él me dio lo que yo no me gané, y me lo dio gratis. Amigos, si a ti te gustan las cosas al gratín, la salvación es una de ellas.
es gratis y está ofrecida para todo el mundo y solamente la va a obtener aquel que crea únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.